Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, espero que bien. Vamos a cerrar el día de hoy, vamos a hacer un vivo. Vamos a sacarnos algunas dudas en cuanto a kinesiología, fisioterapia, en cómo tratar, eh, bueno, todo el tema de lesiones. Vamos a hablar con un crack. Vamos a ver si lo podemos conectar. Mientras, como siempre, le agradecemos a la gente de Consejero Ricos por los mates perfectos que nos mandan. Eh, @consejeros de cocina. Ahí apareció el crack. Juanpi, querido, ¿cómo andás? Buenas. ¿Cómo andas, Marce? Bien, ¿y vos? Bien, impecable. ¿Todo ¿Todo tranqui? lindo? Todo Bien, perfecto. bien, bien, bien. Escuchá, Juanpi, preséntate como vos quieras, y porque yo me voy a olvidar de algún título, seguro. Así que preséntate como vos quieras. Y después arranco Bueno, yo, a... yo Dale, dale. soy Juan Pablo Félix, soy licenciado en Kinesiología y Fisiatría, me especialicé en Medicina del Deporte, luego hice la formación en Osteopatía y ahora estoy terminando el máster en Psiconeuroinmunología. ¿Qué miércoles lo que me acaba de decir? A ver. Básicamente curiosidad, pero ¿por dónde vamos? No, no, escuchá, pará. Lo último que estás estudiando, explícame qué Sí, miércoles. la psiconeuroinmunología es una disciplina médica basada en evidencia científica, donde busca trabajar los procesos que conllevan a diferentes patologías. Como te digo, desde una mirada digamos, el trabajo sobre los mecanismos que conllevan a una patología. Y ahí intervienen la medicina evolutiva, interviene la endocrinología, la neurología, es unificar un poquito los procesos a los que sufre la persona y buscar el camino que lo llevó a que derivó en una enfermedad y de tratar de devolverle la salud y que se autorregule. Escucha, pensando, a ver, si es una boludez, decímelo, ¿eh? Si la No, asociación por que yo favor. hago es una boludez. Si no, no, no hay problema, ¿eh? Pero, por ejemplo, aplica también para, en el deporte hay dos o tres lesiones puntuales que siempre se dijo que eh, o que son difíciles de curar, o que son muy Ujú. traicioneras, o que, a ver, una lesión muy habitual en el deportista son las tendinitis, Sí. ¿sí? Y las tendinitis, cuando hurgas un poquito, te dicen que curarlas es casi imposible. Que hay que llevarlas para que no reaparezcan, Para que no después te jodan. empiezan a decir que son traicioneras. Sí. Y yo me acuerdo un médico que teníamos en el club una vez, un tipo de muchos años, y el Ujú. tipo un día nos dijo algo así como que hay que aprender a trabajar en el proceso de recuperación, sea cual sea la lesión, hay que trabajar la cabeza, porque decía, hay que Siempre. fortalecer la cabeza primero para que vos puedas olvidarte de la lesión. Sí, 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 totalmente. A ver, eh, nosotros no tratamos únicamente lesiones, trabajamos con personas. Personas que tienen un contexto, personas que tienen una familia, personas que tienen problemas de índole emocional, y todo eso repercute en una lesión. Que muchas veces, en el caso de las tendinopatías, nosotros muchas veces nos gusta verlas como un síntoma, como parte de un todo. Y un síntoma, yo tenía algunos profesores que decían, el síntoma es el síntoma y el problema es el problema. Si una tendinitis o un tendón, más que una tendinitis, si un tendón no responde, hay que salir un poquito de la parte local, hay que salir de ese tendón y empezar a mirar el contexto, empezar a mirar un poco más afuera. Y tal vez la patología tiene que ver con la parte visceral, tal vez la patología tiene que ver con el sistema nervioso, tal vez tiene que ver con un proceso de índole emocional
eso es un poco lo que, digamos, somos como que salimos a buscar un poco la cadena que derivó en esa tendinopatía. Vos sabés que yo tengo una operación en la rodilla Ujú, eh, y, y apuré una semana la vuelta a hacer deporte. Y ujú, yo me acuerdo que el médico me dijo, dale, ujú. sabiendo que nos falta una semana. Y yo en ese Bien. momento no le di bola, pendejo, y La sin ansiedad embargo de después aquella. tuve, claro, me hice pelota la rodilla de vuelta, hubo que volver a tocar la rodilla, bueno, todo un quilombo terminó, después terminaron pasando 15 años hasta que pude volver a hacer deporte. Digo, este, claro que me hago cargo yo, no le hago cargo al médico, Por ¿no? supuesto, no, Eh, no, ni hablar. Me hago cargo yo. Pero digo, la otra vez lo hablábamos con, con un médico que anda por ahí, un hombre ya mayor, que se está Ujú. retirando, uno que dice por ahí que en algunos pueblos dicen que es un buen médico, un tal Julio Félix. El otro Vos sabés que día, no sé si lo conozco, ¿no? no sabe, no, 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 Algo pero sabe, algo sabe. algo, un crack, un crack. No, Vos pero sabés ok, que después te hablamos cuento algo. hablamos con Julio y yo le decía algo así como eh, el tipo que hace a ver, yo separo a la persona que hace deporte con aquellos que hacen alta competencia, ¿no? Yo digo que alta Sí. competencia no es el jugador profesional, sino es aquel chico o chica que desde una escuelita del deporte que sea, le hacen sentir el rigor de las pautas de cantidad de carga horaria de entrenamiento, físico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo Sí, digo, que toma como una suerte, perdón, que sí, toma como una suerte de rutina o parte para un futuro trabajo, que es una escuela de claro, formación. claro, yo digo a esos tipos, vos sos un tipo que hace deporte, a ver, uno se junta a jugar un picadito una hora por semana con los amigos, le decís, bueno, tenés que parar un mes y el tipo va a refunfunear un ratito, te va a romper las bolas un ratito, pero va a parar un mes, ¿sí? Sí. Ahora, vos me decís a mí, tenés que parar un mes y te la voy a discutir y es más, me vas a tener que tirar todo lo que estudiaste en tu carrera encima y lo más Sí. probable es que no me convenzas. Entonces Definamos, digo, definamos ¿cómo? lo que es parar un mes. No, Yo no, no soy como el yo digo, kinesiólogo. no, no, pero digo, el Sí. deportista, cuando vos le decís tenés que parar, el parar, por más que uno conoce su cuerpo y sabe que no puede, esa imposición de parar, no, no sé si es algo que tenemos trabajado en la cabeza, pero es como que no tenemos tolerancia para aceptarlo. ¿Te pasa? Pero totalmente, totalmente. He tenido la suerte de trabajar con fueras de serie, con deportistas de alto rendimiento fueras de serie, y la mentalidad ganadora muchas veces se asocia al seguir, al ímpetu de, ajá, ¿y qué hago? ¿Y cómo optimizo? ¿Y qué? Y a veces el parar se torna un poquito innegociable, y por ahí hay que reencuadrar un poquito lo que significa el parar, que no es retroceder casilleros, sino que es tomar impulso. ¿Sí? Es generar un impulso para provocar un impacto mayor, para darle tiempo a las estructuras y al cuerpo entero, a la fisiología, que se dedique a reparar, que la reparación es una parte del proceso y que no es un castigo, ¿sí? Y que el cuerpo habla y que, como hablábamos, el dolor, la lesión, son señales, son parte de un todo, y muchas veces el descanso es la parte que uno lo toma como pérdida de tiempo y te diría que es gran parte de ese famoso entrenamiento invisible que se le llama. Igualmente, se discute mucho el parar, es decir, parar la competencia, parar el gesto deportivo. Hoy por hoy, una lesión, por más que vos tengas una fractura que tengas que inmovilizar y que no se puede negociar porque tenés un yeso, si podés, si tenés enyesado el tobillo y podés hacer tren superior, se hace tren superior.
Y si tenés inmovilizado de acá para abajo y podés hacer párpado, y bueno, vas a tener que hacer párpado, maestro. Hoy la actividad física no se negocia, el deporte no se negocia, y se sabe que también la dosificación de la carga y la adaptación es un inmunomodulador importantísimo. A mí me llama la Se sabe atención. que Perdón. acelera acelera los procesos de reparación. A mí me llama mucho la atención, evidentemente tiene que ver con la evolución y con lo que va descubriendo la ciencia, ¿no? Sí, sí. Pero vos hablabas de un desgarro grande cuando yo Ujú, jugaba y eran 21 días parados, ¿sí? ujú. Y hoy un desgarro mediano grande, hay jugadores que a los 12 días están jugando de vuelta. O sea, digo, es demasiado ya, o es demasiado lo que están arriesgando, o es demasiado cómo han logrado recuperar, optimizar. Depende del modelo de equipo que muchas veces estamos hablando de deportistas, ¿verdad? Sí, Muchas veces los equipos tienen sus jugadores franquicia y hay que disimularlo, decís vos. y lamentablemente la biología es la biología. Bueno, Sí, obviamente. ahora pasó no sé si vos seguiste, eh, Ujú, en las finales de la Liga Nacional, en el ujú, segundo partido o el tercer partido, creo que fue, un jugador de instituto, uno de los jugadores franquicia de instituto, ujú, Pomoli, se le hace en el abdomen un desgarro grande, de casi 2 centímetros. ujú, Y el partido siguiente, directo, no lo pudo jugar. Ahora ujú. después, cuando ya la final se empezaba a complicar y había que jugar los últimos cartuchos, arriesgaron. Sí. Entiendo, nadie dijo nada, pero entiendo que infiltradísimo el hombre, ¿no? Y, y La alguien me biología es la preguntó, biología. claro, y alguien me preguntó, che, pero por más que lo infiltren, ¿va a aguantar? Entonces yo le decía, los desgarros, yo no soy profesional, pero los desgarros Ujú. son, no sabés, vos te infiltrás, Sí. probás y estás perfecto y hiciste un movimiento de más y sonaste. Y lo Y peor es que te lo abriste puedes más. agrandar. Sí, sí, sí. Y Sí. y el muchacho recontra infiltrado no aguantó 3, 4 minutos. Era impresionante. Digo, y encima en el abdomen, ¿no? Para colmo, que Totalmente. debe doler como... No, no, es que duele todo, no frena nunca el abdomen. Para respirar, para toser, para aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el abdomen se solicita. Escuchá, Juanpi, Sí, eh, mirá, te- desconozco el caso puntual. En muchos equipos, por lo menos en lo que me ha tocado trabajar a mí, muchas veces vos tenías la tríada de médico, kinesiólogo, cuerpo de kinesiólogo y profe, y el jugador. Y se llegaba a un consenso desde las partes. Si el jugador dice que sí, el médico dice que sí, kinesiólogo, profe dicen que no, eh, se respetaba el acuerdo. Estamos hablando de una final de liga, estamos hablando no estamos hablando de un deporte estamos hablando de alto rendimiento, donde el deporte ya deja de ser salud. Una cosa es alto rendimiento y otra cosa es salud. Pero como te digo, Escuchá, desconozco el caso, pero vamos, la biología es biología. vamos a tirar el mito que ya con Julio lo hemos tirado y yo Ajá. aprovecho y lo A voy ver, tirando el mito con todos. Eh, Insisto en el parámetro de el alto rendimiento de aquel chico o chica que desde sí, chiquitito sí. lo fuiste preparando, ¿sí? Escuela de deporte para formar profesionales, digámosle. Hasta el profesionalismo, ¿sí? Perfecto. El deporte es mentira que el deporte es salud. El deporte Ese es es salud el, para el que va a jugar con los amigos 1 hora por semana o 2 horas por semana sin ningún tipo de presión. ¿Sí? Yo te hago tocar mis rodillas, ¿sí? Ujú. Mis rodillas. Hoy, y vos decís, ¿cómo podés estar caminando? Y de los tobillos ni hablar, ¿eh? Vos vas caminando conmigo en la calle y ves cómo me caigo, Sí, sí. todo Sí, roto. sí. Un Entonces Renault yo 12. digo.
Es mentira que el deporte es salud. El contexto te lo determina. El deporte de alto rendimiento no es salud. Les quedó El claro, ¿no? deporte, no, no, no. Es un trabajo. Y no estoy hablando, y no estoy Es agregando un la otra trabajo. parte A ver, de la si vos papoteada, ¿no? trabajás, Sin contar la papoteada. Peor. ¿cómo, perdón? Digo, no estoy contando los suplementos ni ningún tipo de papoteada. No, no, Y no. no estoy hablando de nada raro, es suplemento nada más. No, suplemento. Que también tengo mi opinión al respecto. Opine, 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 cuente, cuente. El deporte de alto rendimiento no es salud para nada. El deporte, la actividad física, el deporte recreativo sí lo es, y es un pilar fundamental de cualquier persona debería ser un pilar fundamental. Y eso de que a mí no me gusta el deporte, la gente que dice que a mí no me gusta el deporte, me parece que todavía no encontró su deporte o su actividad. Pero el deporte de alto rendimiento no es salud. Pero está bueno lo que decís, Juanpi, pero a ver, yo digo, a ver, ¿es que la gente no encuentra el deporte o es que Ujú, como sociedad, digo, los argentinos somos tan ujú. competitivos como sociedad que creemos que lo que vayamos a hacer, lo tenemos que hacer, eh, no digo bien, tenemos que La hacerlo para autoexigencia. ganar. Sí. ¿No, no pasará por ahí? Eh, yo creo, si uno es coherente y es consciente con lo que pasa en su cuerpo y lo escucha, ¿sí? El cuerpo pide actividad física. Vos no te podés agachar para atarte los cordones y te da bronca y, bueno, ¿qué hago? Me falta fuerza, no puedo subir escalera, me agito, ¿qué hago? El cuerpo te lo pide. Y no sé si es por una cuestión competitiva en relación a la sociedad o en relación a un contexto de mandato, sino que tiene que ver más con el amor propio. ¿Sí? Está bueno, Tal vez es la competencia con uno mismo. está bueno. Yo creo que somos un poco hijos del rigor, y a veces tenemos que estar sufriendo un poquito para encontrar esas respuestas. Y cuando vos sabes que un medicamento no te la da, y cuando sabes que la dieta mágica viste, no llegás, te das cuenta de que las riendas del asunto lo tiene uno mismo y el cuerpo te pide actividad física. Juanpi, escucha, a ver, uno que tuvo la experiencia de pasar por distintas lesiones, a mí me ha tocado acompañar las lesiones en algunos casos con kinesiólogos y en otros con fisio. Eh, nunca hice las dos cosas juntas, pero digo, ¿cómo le explicamos a la gente para qué sí un quinio, un kinesio y Un para qué kinesiólogo. sí un fisio? Bien. Eh, en sí, el kinesiólogo y fisioterapeuta es lo mismo, ¿sí? Son sinónimos. Acá en Argentina, en Chile, en Brasil, se les llama kinesiólogos. La kinesiología es la ciencia que estudia el movimiento humano, ¿sí? Y la fisioterapia es la utilización de agentes físicos. Eh, en Europa, en Uruguay, y en algunos países de Latinoamérica se les dice fisioterapeutas. El título en Argentina es una licenciatura, lo divide en kinesiología y fisioterapia. Todo lo que es kinesiología aplica a la educación, enseñanza y el manejo del movimiento como herramienta. Y todo lo que corresponde a fisioterapia tiene que ver con la utilización de agentes físicos, eh, por ahí comúnmente llamados los famosos aparatos, pero tiene que ver con ondas magnéticas, con electricidad, con calor, con frío, con radiofrecuencias, con microondas.
eh, todo lo que sea desde ese lado. Muchas veces es muy difícil acá en Argentina disociar, ¿sí? Salvo que uno trabaje específicamente, como en mi caso que yo me dedico a la osteopatía y a la PNI, que la osteopatía son disciplinas exclusivamente de diagnóstico y terapia manual. Por ahí, en mi caso, lo que es la fisioterapia la tengo un poquito más relegada. No digo que no la uso, pero la uso muy poco, porque, digamos, mi desarrollo y mis herramientas me fueron llevando hacia tener mejor resultado desde esta perspectiva, que no quiere decir que sea la más efectiva. Pero hace referencia a eso, a la utilización de agentes físicos, lo que comúnmente se dice, la utilización de aparatos y equipamiento específico para trabajar. Pero, a ver, insisto, desasname si digo Sí, boludeces, sí, no, pero para nada. vos vas a ver, vos tenés una lesión Ujú, X, no sé, una lesión X, cualquiera, no, ujú, no se me ocurre sí, qué, pero vos vas a el médico tuyo, del médico o del deportólogo tuyo, te dice, bueno, anda a ver a un kinesio. Y vos vas ujú, a ver al kinesio por, a ver, más claro, un ujú, esguince, ¿sí? ujú, Vos vas a ver el kinesio y el kinesio te trata el esguince con toda la ujú. parafernalia de aparatos esa que vos nombraste. ¿Está bien? Sí, perfecto. Ahora, vos vas a ver un osteópata, Ujú, ¿sí? Y, o por lo menos lo que me ha pasado a mí, ¿no? El osteópata te mira, ujú, el esguince, te mete mano en el esguince, te mete mano en ujú. la gamba, te mira a ver si tenés la cintura alineada. Sí, Y de repente, cuando quisiste acordar, hace 40 minutos te está metiendo mano y empezaste que tenés ¿cómo se llaman las burbujas esas que te queda el círculo así de grande, el manchón? las Digo, ventosas. las ventosas. Ajá. Digo, fuiste por la misma cuestión y de repente uno se enfocó en la cuestión local y el otro pareciera que está siguiendo toda la contextura Ujú. de la terminología de los músculos. No sé si, si está bien Sí, dicho, de sí, sí. toda la parte La cadena de muscular. la lesión. Claro. Y entonces la pregunta tiene que ver Ujú. con, acá unos u otros después te van a llamar y te van a decir, che, dejate romper los huevos que nos cagaste el negocio a todos. Pero No hay problema, no hay problema. conceptualmente, Sí. eh, termina siendo un poco más completa la cuestión del osteópata. Depende del contexto. A ver, mi esposa es kinesióloga. Ella se especializó en traumatología y todo lo que tiene que ver con la parte de urología y disfunciones genitourinarias. Ella, Están por armar la clínica del doctor Félix, no, de la en, familia al- Félix. en algún momento, en algún momento. Lo que pasa es que estamos en negociaciones con mi hermano que es abogado. Así que cierra el círculo. Eh, en el caso, volviendo, mi esposa es kinesióloga, ¿sí? Ella trabaja en la parte traumatológica y sí tiene su trabajo con equipamientos y tiene su trabajo con técnicas por ahí invasivas, no invasivas, que interviene en la acupuntura, interviene en la punción seca, pero ella se dedica a hacer más kinesiología, fisioterapia desde el punto de vista traumatológico. Eh, Nos complementamos bárbaro. Pues yo no veo el paciente, uno no puede hacerle. Uno de los principios de la osteopatía es la capacidad de autorregulación, es decir, devolverle al cuerpo la capacidad de autorregularse o autocurarse. ¿Sí? Yo no puedo estar estimulando una autocuración con el paciente 4 veces por semana. Pues eso no es autocurar, no es resolver, es hacer una serie de maniobras invasivas que muchas veces no tiene mucho sentido porque excede al estímulo que el paciente puede soportar. La fisioterapia o por ahí la kinesiología traumatológica permite hacer un seguimiento o por ahí, qué sé yo, desglosa los abordajes y lo programa como si fuera un entrenamiento.
que en sí la rehabilitación es un reentrenamiento desde la patología. Por ahí el entrenamiento va desde la parte de salud, pero la rehabilitación va desde una disfunción o de una patología. Entonces, las dos disciplinas se pueden complementar bárbaro. ¿Qué sé yo? Tengo pacientes que se la derivo a ella tiene pacientes por ahí, che, fíjate acá, necesito un ajuste, y trabajamos en complemento. O sea, como te digo, son alternativas, son disciplinas que están que se pueden recurrir y es muy interesante la convivencia, me parece. Vos sabés que en el fútbol argentino, hace muchos años atrás, había un kinesiólogo Ujú, que fue un crack, 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 el negro Mendoza, ujú. capaz sentiste hablar, Sí. pero eh, se decía, por ejemplo, que vos ibas esguinzado y el tipo te sacaba los esguinces. Ujú, Y yo lo escuché de chiquitito, ¿viste? Y decía, qué ujú, raro, qué sé yo. Como nunca me había esguinzado, dije, qué bárbaro, nunca le di bola. Una vez me toca, en un partido, me esguinzo los dos tobillos al mismo tiempo, en el mismo salto. ujú. Fatal, no sabes lo que fueron Sí, sí, mis siguientes semanas, totalmente. ¿no? Un horror. Pero tenía un primo que jugaba al fútbol de manera profesional y me dijo, duele, pero Ujú, te la bancás, el negro te lo saca a los esguinces. ujú, Y como yo no me la bancaba en ese momento, sabía que no me la iba a bancar, no fui. Pero ujú, resulta que con el tiempo, al poco tiempo, se esguinza él. Eh, el club lo llamó a este hombre y le sacó el esguince. Eh, Técnicamente no lo puedo ujú. definir porque no soy médico ni soy No, profesional no, de la no. salud, pero Pero es lo el que te tipo, pasó. claro, pero El este tipo era muchacho efectivo. después tuvo una semana de acondicionamiento físico, Ujú, sí, jugador de fútbol profesional, y le habían sacado el esguince. ujú. ¿Hasta dónde pueden, digo, hasta dónde se la pueden jugar Ujú. ustedes en meter mano y curar Por eso, lesiones? por eso es importante la comunicación con el deportista. La estrella de un tratamiento, sea deportista o no deportista, no es el kinesiólogo, no es el médico. La estrella del tratamiento es el paciente. El que se cura es el paciente. Pero vos, Nosotros ¿es una somos como expresión que le acompañantes de sacó un lujo. esguince o es real? Eh, Depende del grado del esguince. El esguince es una lesión de los ligamentos, en el caso del tobillo, una lesión de los ligamentos. Los más comunes son los ligamentos laterales externos del tobillo. Dependiendo el tipo de lesión que haya o dependiendo del ligamento que se lesione, se clasifican diferentes graduaciones. Eh, Eso es desde el punto de vista diagnóstico, ¿sí? ¿Cómo se clasifica? Ahora, en mi caso, pues yo me ha tocado trabajar con equipos, me ha tocado trabajar en campo de juego, lo disfruto muchísimo, me encanta. Eh, Hay una disfunción que se genera en un hueso, ¿sí? En una articulación, en el tobillo, en la unión de la tibia del peroné, que sería la pierna, con el primer hueso del tobillo, que se llama astrágalo. En el gesto de movimiento, del gesto de lesión del tobillo, el astrágalo queda en una posición disfuncional. Y muchas veces favorece a que se cronifique ese esguince o a que genere diferentes compensaciones que van provocando que el pie se desestabilice. Eh, Se hace una serie de maniobras articulatorias, que eso por ahí lo trabajamos mucho los osteópatas, se hace una serie de maniobras articulatorias en donde el tobillo se reordena, la articulación del tobillo se reordena. Ahora, el ligamento sigue sufriendo igual, hay que darle un proceso de reparación y de cicatrización, pero con el tobillo reordenado. Y eso favorece a optimizar los tiempos del proceso posterior que viene, que sería la rehabilitación y curación. Escucha, escucha, ¿por qué los kinesiólogos, los osteópatas son deshonestos y dicen hay una serie de maniobras y no dicen estos son los movimientos que te voy a hacer para que me recontraputees un ratito"? eh,
porque yo, en mi caso particular, porque son tecnicismos, que no, por ahí, pero no, tampoco no te creas que es es un secreto, viste, Yo me cuidado acuerdo con cuando me 15 operan, llaves. cuando me operan de meniscos, Sí, me, una vez que se me pasó la anestesia, no sé, una hora creo que habrá sí. sido, me dijeron pisá, casi lo mato. Lo tuvieron que hacer entrar a mi viejo para que me controle porque lo quería Sí, sí, matar sí, 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 sí. al tipo. Soltame que lo mato. Sí, sí, no, le quería pegar en serio. Y entró mi viejo y me dice, no, Claro. dale, pisá, estás loco. Digo, me No. duele de pensarlo nada más. Y el tipo me dijo, no, pero es fundamental que Sí, pises. sí, sí. Y este, Dale. uno porque es porque la lesión está en la cabeza todavía. Lo que pasa que es lo más difícil. Es lo más difícil, porque la cirugía es puntual, la sesión de kinesiología dura 40 minutos. El miedo y volver a la confianza al paciente a que puede volver a realizar su gesto deportivo es lo más complicado, porque convive con el paciente en su cabeza durante mucho tiempo. La lesión no es únicamente el tejido roto, la articulación rota o el menisco que se zafó. La lesión impacta en el esquema corporal Es que, a y ver, vos, devolverle el funcionamiento del esquema corporal es lo más complicado, porque involucra la confianza. pero Juanpi, vos fuiste deportista. Ujú. Y digo, eh, uno desde chiquitito viene desarrollando y preparándose y de repente en una fracción de segundo te lesionás. Sí, La lesión, eh, por menor que sea, en un primer momento nos genera un dolor que parece que estuviéramos pariendo, ¿sí? total. Y a Sí. veces sucede que de verdad es una lesión complicada y a veces sucede que es una lesión pasajera. Pero digo, en un segundo se termina haciendo un daño en la cabeza que, que después, con el tratamiento y cuando ya empezás, a ver, una vez que está la lesión, todo lo que se hace es recuperación ya. Sí, Cuesta destrabar ese nudo, ese bloqueo, no sé. totalmente, totalmente. Es una huella, es una huella. Y vos imaginate, volvamos al ejemplo del desgarro. Eh, la huella que deja el desgarro a nivel de esquema corporal, imagínate cuando es un desgarro que se repite. O sea, es lo más Escucha, ¿me difícil. explicás algo que nunca me explicó ningún médico? ¿Por Dime. qué hay desgarros que hay que seguir la huella de la mancha de sangre y hay desgarros que la mancha de sangre no la ves, pero el desgarro o la ves mucho menos o no se la puedes seguir? ¿Te acordás que en una época se decía, Ujú, bueno, a ver, te vas a ir dando cuenta porque la mancha ujú. va a ir bajando? Bajaba, sí, bajaba, claro, si sube se te Sí, puede ir sí, al corazón, te morís. ¿Y por qué hay? ¿Es verdad eso o era sanata que no se sabía y se sanateaba? Eh, tal vez yo recuerdo, tal vez tiene que ver con el Ahora no se paradigma usa de la tanto, no se habla época. tanto de No, eso. no. Tal vez tiene que ver con el paradigma de la época. Muchas veces, como te digo, se tomaba el desgarro como una cuestión local. ¿No es Entonces local? se seguía, el desgarro sí, pero la Ah, cadena de lesión no. ¿cómo es eso? A ver. El desgarro no se genera cuando el músculo se... O sea, no es la causa del desgarro, perdón, mejor dicho, el desgarro, la lesión como tal es multicausal. No tiene que ver específicamente con el gesto deportivo. Hoy se toman en cuenta un montón de parámetros, desde la inmunidad del paciente hasta su proceso de descanso, su alimentación, su carga proteica, su carga de hidratos de carbono, su hidratación. Hoy por hoy está todo medido, sobre todo en alto rendimiento, está todo mesurado y se trabaja fuertemente en lo que es la prevención de lesiones, El, el- con si, todos lo- estos parámetros. si yo uso para que la gente nos entienda un Sí. ejemplo coloquial y digo que entonces el desgarro puede ser la gota que rebalsó el vaso. Ujú. Eh, Termina siendo Tal eso, cual, porque vos tal capaz cual.
Lo capaz que explicaste venís con perfecto. una carga, no sé, yo ya ahora toda la parte muscular no me la acuerdo, pero capaz que venís con un, no sé, mal cargando el cuerpo porque tenés un dolor en la en una parte de la cintura y te terminás Sí, desgarrando un gemelo, quizás es porque le metiste demasiada carga y venís y estás mal pisando en la actividad y te terminás, sí. se te termina reventando un gemelo por algo que nada que ver. ¿Está bien Un entonces? dolor de cintura. Sí, pero tal cual. Eso es una cadena de lesión. Bueno, vuelve a tomar importancia entonces algo que este médico, te digo yo, ahí se conectó Julio. Eh, aquel médico viejo viejo de Ujú, edad, no por otra cosa, él nos decía que como deportistas teníamos que aprender a escuchar nuestro cuerpo. No me acuerdo por qué lo fuimos a ver, que nos habían mandado. Ah, no, ujú, nos hacían el estudio, nos sacaban el líquido, no sé qué, cómo se llama, el de la rodilla, ¿te acordás? ujú. Para ver cuánto íbamos a medir. El líquido sinovial. Ujú, Ahí está. Y mirá la pelotudez que nos hacían hacer, ¿sí? A mí me dio que ujú. yo iba a medir a los 18 años 1,83 m más o menos. Y Y, a los 11 me dio 1,83 m. A los 18 me dio 1,90 ya casi. claro. Pero me acuerdo que mi viejo, no sé qué dijo, como que, no me acuerdo, pero el hombre le contestó eso, le dijo, ellos tienen que aprender a escuchar su cuerpo. El cuerpo les va a hablar continuamente. Y yo le digo, ¿cómo nos va a Sí. hablar? Claro, me dice, vos, no sé, saltaste con una pelota y caíste mal, ¿sí? El primer diagnóstico es el tuyo. Eh, el médico del club te va a revisar o lo que sea, pero hay un montón de cosas que las respuestas las tenés vos. Yo me acuerdo Tal todavía, yo cual. hoy veo un partido y veo a algún chico que cae mal, chico, o chica, o un golpe, y yo le miro cómo, los gestos que hace con las manos, con las extremidades, si mueve las Sí, sí, sí. extremidades, si mueve la cabeza, y, y me preguntan, viste, y digo, no, no tiene nada. Y vos decís, no sé, la otra vez mi hijo tuvo una lesión en el muslo. ¿Sí? Yo decía, no Sí. tiene nada, óseo no tiene nada. Y me decían, ¿por qué? Porque está moviendo los pies. Y está moviendo los pies, está moviendo las manos. Si tenés algo Sí, sí. óseo, no, Se el queda, lugar donde el tenés, famoso se queda quietito. claro. Se queda Y, quietito. claro, y la gente, viste, te mira como diciendo una pelotudez lo que está diciendo, pero era todo lo que nos enseñó este hombre, viste, y yo siempre digo lo mismo a los chicos, escuchen su cuerpo, muchachos, pero Como háblenlo. deportista, como deportista, como no deportista, como persona común de los mortales, el cuerpo tiene que ser escuchado. El cuerpo siempre habla y hay que prestarle atención. Por eso, En por eso eso que te el cuerpo digo, siempre habla, es escuchar el dolor como dolor o escuchar todo, porque viste que hay gente que, ay, me duele, y no es dolor. No, no, capaz que fue un mal movimiento y tuvo una molestia. Digo, ¿hay que discernir o no? por ahí, a ver, cuestiones específicas, para eso estamos los que nos dedicamos a esto. Eh, Muchas veces para reencuadrar la sintomatología, pero yo creo que hay que escuchar, hay que tener en cuenta no solamente sintomatología, como puede ser el dolor, sino también muchas veces disfunciones o mismo lo que necesitamos. Porque vos, qué sé yo, un sábado a las 4 de la tarde en mi casa, donde tengo la opción de, no sé, sentarme a ver Netflix o salir a trotar un poco y escucho mi cuerpo. ¿Qué me pide? Y no, me pide movimiento, me voy. Y no es una patología, y no es una disfunción, no es un síntoma, es necesidad, es ver y estar atento a esas cositas que el cuerpo está solicitando, mismo desde el apego. O sea, a veces el deportista profesional, hay recuerdo una anécdota muy interesante que tuvieron los Pumas
en el Mundial del 2007, estaban haciendo un Mundial, se habían preparado tremendamente, estaban haciendo un Mundial brillante, programan el partido con Sudáfrica, un partido que ellos lo programaron para, más como para defender, porque Sudáfrica es muy vehemente, y Sudáfrica trabajó la defensiva, se metió en el juego de los Pumas perdieron ese partido, entonces tenían que afrontar el partido del tercer puesto, en vez de quedarse lamentándose, el capitán y el cuerpo técnico lo llevaron a Euro Disney con sus familias. Resultado, Argentina quedó tercero en el Mundial, un partido descollante de todo el equipo, y fue comunicación, fue escucha. ¿Me explico? Eh, No hay que resumirse únicamente en los síntomas. Está bueno lo que acabas de decir, porque vos sabés que en el básquet argentino se dio, eh, este año se profundizó un poquito más quizás, toda la parte en el básquet se mal llama, las divisiones inferiores se las mal llama formativas, y digo se las mal llama formativas porque no todos los clubes forman, y porque muchos clubes, la gran mayoría, compite, ¿sí? Entonces terminan siendo inferiores. Pero se dio mucho desde las asociaciones de nuestro básquet, la mala organización de los torneos, entonces se dio mucho de equipos que ganaban partidos, no sé, 357.000 a 2, eh, Ujú. y, y la gente empezó, la verdad que se empezó a quejar. Y la queja tiene que ver con que este, no sirve para nada, ¿Cuál es el porque, objetivo? claro, porque al que gana no le sirve, al que hizo los 350.000 puntos no le sirve, al que no pudo hacer 2 puntos tampoco, y si vos sabés que la semana siguiente es muy probable que pase lo mismo, es como que quedás atrapado en una situación donde hagas lo que hagas, no tenés para salir. Ujú. Digo, utilizando ese ejemplo de los Pumas, ¿no? Sí. Eh, digo, de una situación definida hicieron una situación extraordinaria. Sí, Digo, con el cuerpo hay que intentar hacer eso también, hay que sí, escucharlo para decir, de una situación ordinaria generemos una situación extraordinaria. sí. O hay que hacer las cosas ordinarias, hay que intentar hacerlas, eh, antiguamente te diría extraordinariamente bien, hoy te diría hay que hacerlas de acuerdo con uno mismo. Eh, Como te digo, el proceso de escucha es increíble. Te puedo asegurar que abre panoramas, abre dimensiones de abordaje espectaculares, y sobre todo el deportista. Hoy por hoy el deportista de élite tiene esa capacidad de autoescucha que es, hoy uno tiene que, en el caso nuestro, digamos, uno tiene que no solamente saber de lesiones, saber de trabajo, saber de maniobras, saber de diagnóstico, tiene que saber de gesto deportivo. O sea, tiene que sentarse a aprender del deportista. A ver, los que más nos enseñan son los pacientes. Pero en el caso del deporte de élite, uno tiene que bajar y aprender del deportista. Si yo tengo que trabajar con un ciclista, tengo que saber de qué se trata. Si tengo que trabajar con un basquetbolista, tengo que saber de qué se trata. Eh, Hablando del ejemplo del básquet, ¿cómo pensás que Manu Ginóbili llegó a jugar hasta los 40? Para mí, obviamente, no estoy descubriendo la pólvora, pero ¿cómo pensás que ese cuerpo pudo llegar a jugar de- después de los 40 en la liga más exigente del mundo, eh, que es la NBA, al nivel que estuvo jugando? ¿Cómo pudo llegar Paolo, que es nuestro, después de los 40 a jugar al nivel que estaba jugando en la liga argentina? Son tipos Pero digo, que aprendieron a escucharse. pero, a ver, te lo iba a ir por una situación bastante particular, y
tiene que ver con esto que estás diciendo, con estos ejemplos yo a Manu le digo el extraterrestre. Eh, Sí, Algunos creen que Manu, Manu, Paolo Escola, no, no, toda esa claro, gente. pero en su momento se dijo que Manu, creo que fue a los 36, si no recuerdo mal, empieza a hacer un cierto tratamiento y le asignaban el poder seguir en la alta competencia por un supuesto licuado que tomaba de no sé qué proteína y qué estupideces, Sí, sí, todo sí. natural. Y un día hablando con alguien que estaba cerca de mano me dijo, vos lo tenés que ver todo el entrenamiento que hay atrás, cómo prepara su cuerpo, cómo cuida su cuerpo, cómo mantiene su cuerpo, qué sé yo. Pero digo esto, ustedes, eh, hay un ejemplo en el fútbol que a mí me llama mucho la atención, eh, y tiene que ver con, eh, no voy a entrar en el momento de Boca porque no tiene nada que ver que hablemos, porque aparte no estamos en el meeting del día a día, pero hay algo que me llama la atención. Habitualmente cuando se habla de Boca se habla que la enfermería de Boca siempre está llena, ¿no? La pregunta tiene que ver con, Boca tiene su cuerpo médico, su cuerpo de kinesiólogos, que deben ser unos cuantos médicos, unos cuantos kinesiólogos, ¿no? Sí, sí, Deben sí. tener sus kinesiólogos, sus fisios, sus osteópatas, deben de Todo. tener todo. El cuerpo de Boca, he tenido la posibilidad de visitarlo y es increíble. Es un Digo, sueño. pero ¿no te llama la atención cuando dicen la enfermería de Boca está llena? Y digo, ¿Boca es ajeno al fútbol argentino? Porque digo, ¿por qué en otros clubes no está llena? ¿A qué voy? Eh, Hay un exceso también de los deportistas a decir, a arriesgar lo menos posible, A ver. o un